Y nos vamos a ir en vivo a Ecuador en un momento donde continúa el pulso entre el gobierno y la Corte Constitucional por las consultas populares que quiere hacer el presidente Noboa, las trabas que le está poniendo la Corte a esas consultas. De todo eso vamos a estar hablando con nuestro compañero César García Vélez, que está además con un invitado especial. ¿Cómo estás, César? Un placer saludarte. Gracias, Darío. Sí, la Corte le dijo no en varios temas que planteaba el gobierno, entre ellos la castración química, que fue un aspecto bastante polémico, pero en cuestiones de fondo, como el tema del Consejo de Participación Ciudadana, el poder enjuiciar magistrados de la Corte Constitucional, en donde ellos son juez y parte, pues también le han dicho que no. Ya se anuncia una reformulación de estas preguntas y adjuntar más preguntas. Pero vamos a conversar con nuestro invitado, Andrés Castillo, un líder importante dentro del oficialismo, para, entre tú y yo, pues hacerle los cuestionamientos que corresponden a esto. Andrés, gracias primero por este espacio con Latinoamérica. Consultarte primero cuál es tu reacción sobre una Corte que cada vez evidencia las diferencias que existen frente a la realidad que está enfrentando el país. Gracias, César. Un saludo al estudio y un saludo a quienes nos ven a través de este medio. Bueno, la Corte lo vuelve a hacer. Estamos viviendo en un país en donde la criminalidad avanza, en donde el crimen tiene más garantías que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y ahora la Corte cree que es mejor garantizarles los derechos a los delincuentes. La Corte cree que es mejor seguir manteniendo instituciones que fortalecen el sistema hiperpresidencial. Y claro, eso trae como consecuencia una aparente pugna entre poderes en el Estado. Esto no es así. Aquí no hay pugna entre poderes. Aquí hay una ciudadanía que es un gobierno firme que resuelva los problemas de la gente, particularmente en el tema de la inseguridad. Y sobre eso vamos a seguir trabajando y vamos a insistir. Darío, te escucha Andrés Castillo. ¿Cómo le va, asambleísta? Un gusto saludarlo. La inquietud que aparece, que me imagino que es una inquietud que se hace muchos ecuatorianos por estas horas, es, desde su punto de vista, lo que hace la Corte es por purismo legal, porque considera que eventualmente hay de verdad vulneraciones de derechos potenciales en estas consultas, o está defendiendo otro tipo de intereses. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Tenemos una Corte secuestrada por el wokismo y la progresía. Eso es todo. Porque de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, la Corte es el máximo órgano de interpretación constitucional. Y para que eso suceda, le da una serie de reglas de ponderación de derechos. Entonces, por ejemplo, en el tema de la castración química y de la lista de violadores, la castración química y la lista de violadores se aplicaría exclusivamente a aquellos ciudadanos que ya fueron sentenciados y cumplieron su pena por violación. Resulta que la Corte Constitucional pone por delante el derecho a no ser discriminado por tu pasado judicial, lo que quiere decir que los violadores sentenciados pueden salir después a la cárcel a trabajar con niños, a trabajar con mujeres, a interrelacionarse normalmente con cualquier persona, poniendo en vilo o en peligro a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces aquí tenemos que ponderar los dos derechos, ¿no? El derecho a la integridad sexual de la mayoría de los ecuatorianos o el derecho a no ser discriminado por tu pasado judicial de un puñado de delincuentes que han agredido sexualmente a las personas. Eso te da la muestra de cuál es la posición que tiene la Corte ahora. Ahora, la Corte no va a cambiar de posición. Si efectivamente está secuestrada por el wokismo, como usted plantea, no va a cambiar de posición. ¿Qué va a hacer entonces el gobierno frente a ese obstáculo que va a seguir siendo la Corte? Bueno, nosotros insistiremos en los planteamientos que hemos hecho en cuanto a preguntas en la consulta popular y asimismo el presidente de la República tomará decisiones para hacer o volver los ojos al pueblo ecuatoriano, porque la gente está sufriendo en la calle, a la gente le están matando en la calle, a la gente le están vacunando en la calle, entendiéndose como vacuna la extorsión que hace que los negocios cierren. Los problemas de inseguridad del país son cada vez más fuertes, van creciendo, los grupos terroristas tienen cada vez más organización y el pueblo ecuatoriano tiene que estar a merced de una Corte que mientras los delincuentes están organizados, el Estado está peleando con estos puristas de la Constitución correísta que hacen que cualquier aspiración en cuanto a la defensa de la vida y de la libertad de la gente sea postergada al criterio de 3 o 4 distraídos que están en la Corte Constitucional.
Le hago una última pregunta de mi parte y lo dejo allí con César para la nota. Hay un antecedente en América Latina, muy claro, parecido, me animaría a decir. Nayib Bukele en El Salvador quería hacer reformas para mejorar el problema de seguridad que tenía el país. La Corte le bloqueaba. La situación se resolvió cuando Bukele obtuvo la mayoría suficiente para desplazar a todos los miembros de la Corte. El resultado termina siendo que pudo avanzar con las medidas que estaba requiriendo. ¿Hay un camino similar que está mirando el gobierno ecuatoriano? Es un resultado exitoso y hace un rato aquí mismo, mientras esperábamos la entrevista, veíamos lo que pasa en Colombia. Tenemos una justicia ahora que está a manos de la izquierda, con el gobierno Petro, que comienza a soltar a los terroristas a pesar de los crímenes que cometen. Lo propio está pasando en el Ecuador. El presidente Noboa ha buscado los mecanismos democráticos más idóneos para alcanzar el objetivo de devolverle la paz a la gente. Si la Corte no quiere, habrá que tomar unas medidas dentro del marco de la institucionalidad y de la democracia. Por supuesto, aquí no estamos frente a ninguna lógica dictatorial, pero si es que hay que volver los ojos al pueblo ecuatoriano, pues lo vamos a hacer. César. Ok. Andrés, en ese sentido, tú dices, apelando a todo lo que nos puede permitir la institucionalidad, la democracia y lo que dice la Constitución actualmente. El problema parece ser la propia Constitución del 2008, que fue hecho a la medida de otra cosmovisión. ¿Por qué no avanzar entonces hacia una Asamblea Nacional Constituyente que determine que este nuevo rumbo hacia el cual los ecuatorianos han decidido caminar no se concrete y no se produzcan estas disputas con un poder del Estado? Será el presidente de la República quien tome la decisión y esa decisión será apoyada por su bancada legislativa y estoy seguro que respaldada por la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. El correísmo dijo que la constitución que tenemos ahora será una constitución para 300 años. Ellos querían quedarse de por vida gobernando el país. Felizmente de adentro de ellos mismos vino la implosión. De adentro de ellos mismos vino el sentido común y por eso es que ahora están reducidos a su mínima expresión y siguen para abajo. Así es que nosotros vamos a luchar para que volvamos a lo que tenemos que dar al pueblo ecuatoriano, que es tranquilidad, paz, seguridad jurídica y por sobre todas las cosas, mano dura contra la delincuencia, que es el principal problema que tenemos ahora. Muy gentil, gracias Andrés Castillo, asambleísta oficialista. Veremos qué es lo que pasa en los siguientes días cuando de por medio está la convocatoria a una nueva marcha popular prevista para este próximo día jueves en la ciudad de Guayaquil. Así van las cosas entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Impecable. César, muchas gracias también al asambleísta.